Estamos conversando con Juan Pablo Almark, abogado y cofundador de Contractia. Juan, preséntate, por favor. Gracias, Gaby. Bueno, como dijiste, soy abogado. Yo trabajo, bueno, tengo un estudio jurídico, Almar y Brena, junto con mi padre y otros socios, donde trabajamos específicamente aspectos relacionados a derecho y tecnología. O sea, trabajamos exclusivamente con derecho informático. Y ahí trabajo, yo me especializo en el ámbito de protección de datos personales, soy también presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, doy clases en varias universidades sobre este tema, sobre cómo se deberían proteger los datos personales, que hay toda una normativa y una razón de ser de este tema, y después las empresas que tienen que cumplir con un montón de requisitos. Entonces se empieza a volver cada vez más necesario para las empresas saber cómo adecuarse a los distintos estándares. Y bueno, como dijiste, también soy cofundador de Contractia, una empresa de una plataforma de firma electrónica biométrica que, bueno, nada, que venimos trabajando hace ya unos 2 años y monedas. Juan, en tema de protección de datos personales, bueno, se sucedieron algunos hechos que, por ejemplo, en Argentina hubo un tema con los datos del Ministerio de Inmigración, que se robaron datos. Hace poco Mercado Pago también tuvo reconoció una fuga de información. Eh, ¿Cuáles son los temas que crees vos más les preocupa o más se conversa en el ámbito de la protección de los datos? ¿Qué es lo que más les preocupa a las empresas y qué es lo que más se discute acerca de este tema? Bien, una preguntita. Eh, a ver, la protección de datos se volvió, la privacidad y la protección de datos en el mundo digital se empezó a volver eh, casi como un valor fundamental, un valor de base. Digamos. Hace un par de años la verdad es que esto ya no estaba pasando. De hecho, en las clases que yo doy muestro una imagen de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, diciendo que la privacidad había dejado de ser un valor social, que la gente ya había dejado de preocuparse por no compartir algo de su vida, sino que se había asumido, sobre todo en la explosión de Facebook, los primeros años, se había asumido que la gente ya la privacidad no le importaba. Bueno, esto no solo es mentira y se fue viendo a lo largo de los años, sino que la privacidad es un valor fundamental para cualquier sociedad. Cualquier sociedad que quiera ser libre, que quiera ser democrática, eh, el poder pensar lo que uno quiera sin que el gobierno o los poderosos estén escuchando qué pensamos, qué opinamos, eh, qué hacemos, son valores fundamentales. La verdad que si no hubiese privacidad, si todo lo que vos hicieses y pensases fuese parte de una base de datos que el gobierno tiene sobre vos, bueno, la verdad es que probablemente o dejarías de pensar las cosas que realmente querrías pensar. ¿Por qué? Por miedo a represalias del gobierno, porque si un gobierno ya tiene esa base de datos, muy probablemente actúe sobre esa base de datos. El ejemplo típico es China. China implementó un esquema de scoring ciudadano, como un scoring como si fuese el del auto, el del seguro del auto, donde de acuerdo a cómo manejás la cuota. Bueno, acá es un scoring ciudadano que establece que, bueno, todos los ciudadanos arrancan con 1000 puntos y a partir de ahí pueden subir o bajar el scoring de acuerdo a lo que hagan en su vida, con quién se junten en su vida, de qué hablen en las redes, que no hablen mal del Partido Comunista, digo, un montón de, la verdad que cosas bastante terribles desde el punto de vista de la libertad de expresión, de que cada uno piense y diga y haga lo que quiera. Bueno, no, eso está como medio visto de otra manera en esas geografías. Y bueno, tal es el punto que eso afecta el scoring, afecta directamente en tu capacidad de ingresar a determinados trabajos, de poder tomar el transporte público más rápido, más nuevo, de poder comprar tickets para volar en avión y irte fuera de China o no. Este,
para que tus hijos vayan a mejores escuelas públicas, afecta a tu vida cotidiana fuerte, o sea, de verdad. Y si te fue muy mal, de hecho si estás en la escala negativa, porque en realidad te juntás con gente que está en contra del Partido Comunista, porque cruzás la calle cuando no corresponde, porque en China hay cámaras por todos lados con reconocimiento facial, entonces cruzaste una calle cuando todavía no tenías el semáforo para cruzar, y te pusieron la multa, como acá cuando cruzás o cuando te pasás la velocidad en una calle. Bueno, toda esa información se va juntando y te va bajando los puntos, y el punto más bajo digamos, el mayor castigo por un scoring malo es el public shaming, es ponerte en las pantallas de la calle gigantes como una vergüenza nacional, ¿no? Y después la verdad que es muy difícil salir de ahí. Una persona que cayó ahí, recuperarse en ese contexto es muy difícil. ¿Quién quiere hacer algo, lo que sea? ¿Quién quiere dejarlo pasar a alguien que es vergüenza nacional? Nadie. Bueno, entonces me fui un poco por las ramas, pero esta es la situación que hay en el mundo. Europa es el estándar hoy de la protección de datos personales. Esperen que pasa el tren y se complica. Europa es hoy, bueno, siempre lo fue, desde el 95, que tiene una normativa importante con respecto a la protección de datos. Después sancionó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD, conocido y que le afectó la vida a todas las compañías tecnológicas de seguro, y muchas no tecnológicas, pero que tienen negocios o actividades en varios países también. Y después tenés Estados Unidos, que es un país en este sentido, está en el medio, es un país que es muy riguroso para aplicar normativas, pero no tiene normativas generales de protección de datos como hay en Europa. Con lo cual hay una tensión muy fuerte ahí, porque primero la mayoría de las grandes empresas tecnológicas están en Estados Unidos, con lo cual los datos, si Facebook procesa datos de europeos, porque los europeos usan Facebook, ¿dónde los procesa? No los procesa en Europa, los procesa en Estados Unidos. Entonces ya ahí tenés otra tensión, que es a dónde van los datos de los usuarios de las grandes plataformas. Y ahí los europeos, bueno, básicamente tienen como principio que los datos no pueden ir a países que no tengan niveles adecuados de protección de datos, y Estados Unidos no es un país con nivel adecuado, básicamente porque tiene la ley Patriota, que les permite al gobierno y a la NSA ingresar, tener un acceso a la fuerza a los servidores de cualquier empresa que esté en Estados Unidos, ¿no? O sea, en pos de la seguridad nacional, tienen esa posibilidad. Y no sé si se acuerdan, pero Snowden y Assange y todas las revelaciones que vinieron con Wikileaks y con el caso de Snowden de la NSA, mostraron todo lo que hacía Estados Unidos. Digo, conceptualmente, o sea, es real. Lo que le pasa a Europa es, si vos mis datos los tratás allá y allá es un colador y la agencia de inteligencia accede a todo, la verdad no los podés mandar a Estados Unidos. Entonces está esa tensión que se está tratando de resolver, está en plena pugna. O sea, no me voy a meter en los tecnicismos porque los voy a aburrir, pero siempre hubo como ciertos pactos entre Europa y Estados Unidos para poder transferir los datos de un lado al otro del continente, y últimamente, desde los últimos 6 años, se viene cayendo, porque hay acciones jurídicas, acciones legales en Europa, se viene cayendo la forma en la que se resolvió de alguna manera cómo seguir ese proceso de transferencias internacionales. Hoy se está tratando de resolver un acuerdo internacional, a ver si se puede avanzar. Pero es difícil, digamos, porque tiene que ver con la idiosincrasia, los principios. Hoy en día las potencias tienen como principio fundamental la seguridad, después viene todo lo demás, y no se entiende que la privacidad en una democracia tiene que venir antes que la seguridad. La privacidad es un valor fundamental, es un principio sobre el cual se construyen el resto de los derechos.
tanto la privacidad como la libertad de expresión. Pero bueno, ya son como charlas más filosóficas sobre el tema de la privacidad. Entonces, ¿qué le pasa a las empresas? Las empresas tienen varias discusiones internas. En primer lugar es la protección de sus datos. Digo, vos lo sabés, Gaby, los datos que procesan las empresas son el petróleo, son el combustible de esas empresas. Digo, cuantos más datos yo tengo, más puedo vender, más puedo innovar, más puedo crecer. El tema está en que esos datos sean legítimos, es decir, que yo haya obtenido legítimamente esos datos y que los esté usando acorde a la normativa. Entonces ahí tengo por un lado, bueno, depende de dónde se encuentre la empresa, la normativa que le impacte y cómo tenga que implementar los controles para cumplir con esa normativa. Entonces, por ejemplo, hay un principio típico en la mayoría de las normas de protección de datos, que es, si vos levantás un dato para hacer marketing, no lo podés usar para hacer inteligencia artificial, digo, tenés que usarlo para eso. Si lo levantaste para un sorteo, no lo podés usar después para hacer marketing. Entonces, hay que definir bien cuando vos levantás, cuando vos captás un dato de una persona, para qué lo vas a usar. Entonces ahí aparece el típico aviso de privacidad, política de privacidad, donde en teoría se explica qué se va a hacer con los datos, cuál es la finalidad, dónde se van a guardar, si se van a transferir al exterior o no, etc. Entonces, por un lado, las empresas tienen que controlar, cumplir con la normativa del país que les toque, donde tengan operaciones. Estás en Argentina, tenés la ley 25326, si estás en Brasil, tenés la nueva Ley General de Protección de Datos, si estás en Europa, tenés el Reglamento Europeo de Protección de Datos, si estás en California, tenés la CCPA, bueno, y hay normativas de esto en casi todos los países del mundo, o en muchos. Y si no te aplican por el costado, porque lo que les empieza a pasar ahora es, las normativas más nuevas de protección de datos tienen aplicación extraterritorial. Entonces ahí ya tenés otro problema, que es aquellas empresas que traten datos de europeos, aunque no estén en Europa, se les aplica el reglamento europeo. Entonces una empresa que venía haciendo actividades con normalidad, ahora tiene que estar pensando, che, tendremos que cumplir con el reglamento europeo. ¿Por qué tienen que pensar esto? Porque las multas del reglamento europeo por el incumplimiento pueden llegar hasta el 4% de la facturación anual global del grupo económico del último año. O sea, para una empresa grande es un número gigantesco. Para cualquiera, el 4% de la facturación anual como multa es un número importante. O 20 millones de euros, el número que sea, el que sea más alto. Entonces, el tope superior de las multas del reglamento europeo son altísimos. Entonces, bueno, las empresas se empiezan a preocupar por eso. Juan, acá te interrumpo un poco, bueno, evidentemente, en el ejemplo que diste de China, lo que me deja ver, o lo que de alguna forma transparentás, es los límites y la potencialidad que hoy tiene la tecnología de mapear a sus ciudadanos, medir exactamente hasta el último comportamiento, ¿no? Si eso sumamos Big Data, inteligencia artificial, la cosa se pone extremadamente delicada. Y por otra parte, haces mención a todo el tema de protección de datos que tiene el sector privado, ¿no? Por un lado hablaste del sector público, que hacen los estados, ¿no? La normativa de Europa, y esto que está diciendo que castiga fuertemente, ¿no? El uso de sus ciudadanos de la Comunidad Europea. Ahora, un tema quizás más trivial, viste que cuando uno firma términos y condiciones de aplicaciones que se baja, o en las páginas web que uno pone aceptar términos y condiciones, haces un checkbox y das a aceptar. Yo sé que es difícil simplificar, pero cuando uno hace eso, o las empresas tienen que hacer un términos y condiciones, ¿por qué es importante hacerlo y qué debiese considerar fundamentalmente? Bueno, es importante porque de alguna manera es el contrato entre el usuario y la empresa, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de plataformas web, de sistemas que están online y que no hay ningún tipo de contacto físico, que no hay un servicio personalizado, sino que es una plataforma que le vende al usuario que quiere ingresar, lógicamente no hay un contrato. O sea, que con Contractia podrían firmar un contrato a distancia, pero acá en este caso no hay contrato porque es una persona que ingresó, quiso hacerse una cuenta de Facebook y tiene que aceptar sus términos y condiciones. Entonces no se firma nada, se hace una firma electrónica sencilla a través del ClickUp haciendo acepto términos y condiciones.
Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque todos los disclaimers legales van ahí, donde se plantea, digo, quién es el responsable, o sea, de quién es la página, la plataforma, dónde se encuentra, cuál es la jurisdicción para iniciar cualquier tipo de reclamo, de quién es la propiedad intelectual, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, bueno, cuáles son los límites del servicio, todo eso es fundamental. Y desde el punto de vista también, en general, van a ver que hay términos y condiciones y política de privacidad, que están separados, porque en el lado de la política de privacidad va todo esto que te contaba, que es toda esta información que es obligatoria, por un lado, en la mayoría de los países, de brindarle al usuario antes de recolectar sus datos, o en el primer momento posible, porque hay situaciones en las que no se puede dar la información previo, y básicamente es un tema legal. O sea, si yo después quiero ejercer mis derechos sobre el comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma, tengo que estar basado en algo, no puedo generar reglas de la nada en el momento. Entonces, me baso en mis términos y condiciones. Entonces te digo, no, yo te tengo que echar de la plataforma porque violaste mis términos y condiciones, por ejemplo. O cuando vos me reclames algo, yo te voy a decir, no, pero en mis términos y condiciones dice que eso no es mi obligación. Entonces ahí se marca la... Un poco lo que hizo, hace poco pasó lo que hizo Twitter con Trump, ¿no? Cuando decide echar de la red social. Vos sabés que hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, Elon Musk compró el 9,5% de las acciones de Twitter y se convirtió en el ¿Quién accionista pudiera? mayoritario, y se rumorea, ¿no? Ahí en el metaverso Twitter, que lo van a volver a Donald, que era un gran, digamos, tenía grandes seguidores, no sé, una cantidad de millonada de seguidores, le van a abrir de vuelta la cuenta, ¿no? Mirá, ojalá, la verdad que uno puede estar de acuerdo, ¿no? con el político que esté de turno o que tenga la popularidad que tenga, pero lo que a mí personalmente me parece que no podemos como sociedad es acallar voces. En realidad, todas estas herramientas, Twitter, Facebook, eh, no sé, WhatsApp, salen para generar voces, para que la gente tenga un micrófono y pueda expresarse, desde el que no conoce a nadie hasta Donald Trump, te guste o no te guste. Y banquémosla porque es la necesidad. Después se puede analizar eh, otras cosas más complejas, que es, bueno, cuánto, cuánto poder puede tener un medio, un grupo mediático para poner publicidad en esas redes, para que se vea un contenido específico y no otro. Y ahí sí te diría, bueno, ahí hay que estudiarlo y debería estar de alguna manera equilibrado, digamos, si Trump o quien sea, porque pone 20 millones de dólares por mes, pasa a ser trending topic, y es lo único que se ve, porque la gente básicamente entra y mira el feed, no hace un search muy específico, sino que ve, bueno, esto es lo más popular en el día de hoy. Ahí se puede complicar un poco. Juan, te O cambio de sea, tema y nos vamos a, o sea, vos tenés experiencia docente, experiencia institucional frente a una institución que mencionaste, y ahora no es muy común, esto lo digo yo, ¿no? Con mucha subjetividad, no es muy común ver a un abogado emprendedor, ¿no? O sea que, sobre todo emprendedor en una plataforma de tecnología, que a mi entender, digamos, abogado y abogacía o leyes y tecnología no se estarían llevando muy bien, o no se ve, por decirlo de alguna manera, alguna plataforma que diga, bueno, qué sé yo, la tecnología se metió en las telecomunicaciones y la revolucionó, se metió en la música y la revolucionó. Lo que no puede revolucionar son como dos entidades. Una es, digamos, los gobiernos o los estados, que de alguna forma también, ¿no? O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos de los procesos son digitales hoy, no ocurre lo mismo en otras instancias digamos, del Estado, y la educación tampoco, son como los dos áreas donde la tecnología no sé si ha revolucionado para el bien. En el caso de China, evidentemente, no estoy de acuerdo con vos, no es para el bien, sino más bien como una cuestión de censura y control. Ahora, vos como abogado, ¿no? Cuando reiniciaste Contractia, ¿cuál fue la idea génesis que tuviste a elaborar una compañía de firma electrónica y por qué decidiste meterte ahí? Bueno, es una buena pregunta.
En primer lugar, quiero decirte que para mí la educación sí fue revolucionada por la tecnología. El tema es si nosotros la implementamos acá en Argentina, en nuestro lugar. Digo, yo creo que hoy tener una plataforma como Duolingo, por decir, para aprender idiomas, cuando se te cante, cuando estás en el subte, cuando tenés un ratito, que está pensada para cómo trabaja el cerebro, para captar la información y para aprender, eso es una revolución y se podría aplicar a todo. Sí estoy de acuerdo que es una crítica que le podemos hacer a la sociedad y en particular en nuestro país, pero creo que en general es un tema que quedó atrasado, que es que seguimos educando a los chicos como hace 200 años, no cambió mucho. O sea, Exactamente. Uh-huh. por ahí estamos viendo la historia de esos 200 años, pero la forma de educarlos, la forma de aprender es más o menos la misma y el mundo es completamente distinto. Sí, yo creo que hoy no podría ningún chico terminar la primaria, te diría, sin saber programación. No debería poder, no digo, tenés que saber escribir, tenés que saber sumar y restar y tenés que saber programación. Lo demás, hasta te diría, lo podemos poner entre comillas, porque geografía, sí, es importante saber geografía, pero hoy tenés Google Earth, hoy tenés un montón de herramientas que te permiten ver, medir y conocer mucho más fácil. Ahora, la capacidad de crear lo que quieras, lo que te imagines, no tiene límites. Nosotros los ayudamos a los chicos a aprender. Entonces, bueno, eso es simplemente un tema que yo siempre pienso con respecto a la educación y que me da bronca. ¿Cómo arrancamos con Tractia? Mirá, el estudio es un estudio que siempre hizo consultoría en aspectos relacionados a tecnología y derecho. Una de las cosas que más nos especializamos fue en consultoría en despapelización. Trabajamos con organizaciones tanto públicas como privadas para ayudarlas en el proceso de transformación digital para eliminar los papeles y transformar los procesos en digital. Pero no somos, nunca fuimos una consultora desde el punto de vista exclusivamente técnico, sino técnico y legal. Es cómo se hace para que estos procesos se transformen en legal de manera que no afectes el valor jurídico de los papeles que estás transformando en digital. Yo siempre explico que los papeles o cualquier documento puede o no tener valor jurídico. ¿Qué significa? Si tiene valor jurídico, genera derechos o obligaciones, es de alguna manera. Un pagaré tiene un derecho de cobro para el acreedor y un derecho y una obligación de pago para el deudor. Una factura, en principio, tiene la obligación de pago por la empresa que aparece como facturada por quien se brindó el servicio. Un contrato genera derechos y obligaciones para las partes del contrato. Y en general, digo, cuando manejamos papeles, muchos de esos papeles tienen valor jurídico y muchos no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos con el estudio? Lo que hacíamos pre-contractia, para decirlo de una manera, es estudiar el universo de papeles que maneja una empresa, definir qué papeles tienen valor jurídico y cuáles no. Cuando un papel no tiene valor jurídico, bueno, ¿cómo se digitaliza el proceso? Ya está, ni nos preocupa la parte legal, porque no tiene valor jurídico. Después tenemos todos los papeles que sí tienen valor jurídico y el análisis es, bueno, ¿cómo digitalizamos estos procesos que están en papel para que dejen de ser en papel y tengan valor jurídico? Entonces, bueno, básicamente armábamos eso, armábamos las normativas internas, políticas, implementábamos la tecnología que hiciera que fuese falta en ese proceso, y bueno, y nada. Y la verdad es que, bueno, la pandemia ayudó mucho a abrir los ojos. Toda la vida, la verdad es que yo personalmente, creo que mi hermano también, tuvimos como cierta atracción por las startups, por la tecnología, por hacer algo que sirva, que sea útil a nivel general, digo, realmente resolver problemas. Y bueno, la pandemia fue como el disparador. Arranca la pandemia, las empresas empezaron a ver su situación, su desarrollo diario complicado con el problema del aislamiento obligatorio, y tuvimos varios clientes que nos vinieron a plantear la necesidad de cómo continuar con su proceso de
de firmas, cómo seguir firmando cuando la gente no podía ir a la oficina o no podía ir presencialmente donde había que hacer la firma. Y cuando es tan abierto es medio difícil resolverlo con una normativa y con una tecnología específica. Entonces lo que nos pusimos a ver es cuáles eran las opciones en el mercado de tecnología de firma electrónica que nos permita dar garantías del valor jurídico del documento, y nos encontramos con que no había ninguna que como abogados, nos diese esa tranquilidad. Y medio fue automático, dijimos, bueno, hagámoslo, hay una necesidad en el mercado, es un momento claramente ventana, donde podés arrancar, y bueno, nos asociamos con un socio tecnológico, pasamos varios días durmiendo muy poco, armando el diseño de la plataforma, cómo tenía que funcionar, cuáles eran los puntos importantes, y empezaron a desarrollar, y se empezó a armar, y bueno, los clientes empezaron a aparecer con mucha facilidad, porque era una necesidad muy clara, muy, muy evidente en los clientes. Y bueno, y ahí arrancó el viaje, digamos. La verdad que arrancó así, y después la historia va cambiando con cada nuevo cliente. Vos sabrás que también tuviste varias empresas, con cada nuevo cliente va cambiando tu empresa, vas cambiando tu producto, vas cambiando vos. Y ahora estamos, 2 años después, tampoco tanto, en un baile completamente distinto, ya pensando en otras cosas, no pensando en el producto, o no tanto en el producto, sino más en la empresa, o en cómo atender al cliente, y también pensando mucho cuáles van a ser los próximos pasos, los próximos 10, 15 o 20 pasos del desarrollo del producto. Si el producto de Contractia claramente no se puede quedar estático, hoy todo tiene que ser muy dinámico, entonces vos hoy tenés una plataforma de firma electrónica biométrica que funciona bárbaro. Bueno, la verdad que por suerte, digo, ese es nuestro éxito y nuestro orgullo al día de hoy. Logramos en muy poco tiempo una plataforma que se volvió líder en Argentina en varios segmentos, sobre todo en el segmento inmobiliario, con lo cual estamos más que contentos. Pero sí tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a hacer dentro de 5 años. Juan, la última pregunta es, conociéndolos, para mí, digamos, obviamente, firmar electrónicamente, ya he firmado con varios clientes y algunos contratos con ustedes, y pasé por el uso de la plataforma, que es realmente bastante simple, que tiene esta inteligencia artificial que mencionás, que te permite identificar tu rostro y compararlo con el del DNI para saber que es la persona la que está firmando. Y veo algunas empresas, no sé, soy cliente del Banco de Galicia, que tuve que quería ampliar nada más que el límite de mi tarjeta de crédito. Tenía, digamos, poder hacerlo, pero me decían, tenés que venir a la sucursal a firmar. Bueno, a partir de ahí se quedaron sin este cliente, en el sentido de, al menos esa tarjeta de crédito. No, mira, no tengo tiempo. No solamente no tengo tiempo, no tengo ganas de ir hasta allá a firmar algo que realmente se podría resolver de otra manera. Y por otra parte, me acuerdo que con uno de los partners, con BDO, que también ustedes están haciendo cosas, en un momento decían que el IoT, o sea, para este año, particularmente el 2022, iban a ser más los dispositivos que hablen con otros dispositivos que personas hablen con dispositivos, ¿no? Es decir, que en este mismo momento estamos hablando nosotros, hay más aparatos comunicándose entre ellos que personas. Y de esta manera, digo, pensando en el banco, digo, el banco no sabe si soy yo el que está detrás poniendo una clave, digamos, no sabe técnicamente. Sabe que hay una conexión IP que llena algo. No sé si sos vos. Me la podés dar a mí y yo entro por Claro, vos. digo, no sabe que soy yo. Puede ser mi hijo, mi suegra, y yo podría desconocer. Digo, no, yo no fui eso. Entonces, hay un tema de identidad, de validar que es la persona física, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que hay todavía estos procesos en este mundo donde, por un lado, Galicia tiene para mí uno de los mejores home banking que tiene Argentina en bancos privados, pero tienen estas cosas de, no, tenés que venir a firmar X huevada que realmente, digamos, debiese ser electrónica, de forma Bueno, electrónica? mira, cuanto más grande la empresa, sabes que los procesos son más difíciles de cambiar, ¿no? Una empresa chica tiene más dinamismo, puede cambiar rápido. Una empresa grande tiene un montón de gente que tiene que aprobar un cambio de proceso. Entonces, primero es quién decide impulsar un cambio de proceso en una de estas empresas grandes cuando un proceso funciona.
Porque el otro problema es, bueno, sí funciona, ¿para qué cambiarlo? Y es una regla que yo uso bastante en la vida. El problema es que acá creo que lo que todos van viendo es, sí, funciona, la verdad que el papel, mal que mal, funciona. Funcionó toda la historia, no es que... El problema es que cambió la cultura de la humanidad. Digo, todo bien, pero la pandemia cambió rasgos culturales muy profundos. Y creo que la discusión de estos años, que ya hasta casi ni se discute, se discutía como en el segundo año de la pandemia, qué va a pasar con el futuro del trabajo, con la presencialidad o el modelo híbrido, que esto, que lo otro. La verdad que las empresas se dieron cuenta en su mayoría, y acá el Estado argentino en ese sentido no está tan avanzado, erróneamente, pero las empresas en su mayoría se dieron cuenta que la gente no trabaja mal desde la casa. Trabaja bien, está contenta, digo, depende, digo, hay una variedad muy grande, pero la mayoría estaban contentos, cada uno en su lugar, donde quiere, con su ambiente, pueden juntarse con amigos a trabajar, digo, en lugar de tener que trabajar con un compañero que por ahí no te llevas bien o no es, te juntás con tu amigo y te pasas todo el día mateando, trabajando y en compañía. Bueno, la pregunta es, ¿está mal eso? Si el nivel de eficiencia, si los resultados se cumplen, si lo que quiere la empresa de su equipo funciona y la gente está contenta, en principio abre la puerta a un mundo distinto.